bajo alguna de las ciudades más famosas del mundo, descansan millones de muertos. En otros lugares, los cuerpos permanecen expuestos desde hace siglos. Las tumbas se apilan unas sobre otras y existen cementerios donde la historia fue tan brutal que todavía hoy siguen rodeados de un inquietante misterio. Lo más perturbador es que no estamos hablando de leyendas inventadas. Cada uno de los lugares que verás en este video está respaldado por hechos históricos documentados, ciudades obligadas a trasladar millones de restos humanos, cadáveres que flotaban por las calles tras las inundaciones, momias perfectamente conservadas, saqueadores que dejaron cuerpos abandonados en medio del desierto y cementerios marcados por guerras, epidemias y tragedias que aún estremecen a quienes nos visitan. Hoy recorreremos los 7 cementerios más aterradores del mundo, donde la realidad resulta mucho más inquietante que cualquier película de terror. A simple vista parece una pequeña capilla, como cualquier otra, pero basta con cruzar sus puertas para descubrir una escena imposible de olvidar. Del techo cuelga un enorme candelabro construido con todos los huesos del cuerpo humano, mientras las paredes están decoradas con guirnaldas, cruces y escudos hechos con cráneos, fémures y pelvis reales. No se trata de una obra de ficción, todo comenzó en el siglo XIV, cuando la peste negra y las guerras husitas dejaron decenas de miles de muertos, y el cementerio de Selleck quedó completamente saturado y siglos después fue necesario exhumar los restos para hacer un espacio a nuevas sepulturas. En 1870 la familia Schwarzenberg contrató al tallista František Rindt, quien recibió una tarea tan insólita como macabra: ordenar los huesos de entre 40.000 y 70.000 personas. En lugar de ocultarlos, decidió convertirlos en el elemento central de la capilla. Incluso el escudo de armas de la familia fue ensamblado utilizando restos humanos auténticos. Lo más inquietante es que cada cráneo que ves perteneció a alguien que tuvo un nombre, una familia, una historia. Hoy, el osario de Selleck no solo es uno de los lugares más extraños del planeta, sino también un recordatorio silencioso de cómo algunas de las peores tragedias de la humanidad quedaron transformadas en una obra tan fascinante como perturbadora. Cuando alguien menciona Salem, casi todos piensan en los infames juicios por brujería de 1692. Sin embargo, existe un lugar donde aquella historia parece seguir respirando entre las lápidas del cementerio de Howard Street. Aunque el cementerio fue inaugurado oficialmente en 1801, el terreno donde hoy se encuentra está estrechamente vinculado con uno de los episodios más crueles de los juicios de Salem. La tradición histórica sitúa aquel lugar donde Giles Corey, un agricultor de más de 80 años, acusado de brujería, fue sometido a una tortura conocida como pressing. Al negarse a declararse culpable o inocente, las autoridades colocaron una pesada tabla sobre su pecho y comenzaron a apilar enormes piedras una tras otra. Durante casi 2 días soportó el tormento sin ceder. Sus últimas palabras, según los registros históricos, fueron una frase que aún estremece: más peso. Con el paso del tiempo, el lugar se convirtió en un cementerio donde descansan veteranos de la Guerra de Independencia, capitanes de barco y miembros de la comunidad afroamericana de Salem. Sin embargo, la figura de Giles Corey jamás desapareció del imaginario colectivo. Desde hace más de un siglo, numerosos visitantes afirman sentir una presencia extraña al recorrer el lugar, y la leyenda asegura que su espíritu aparece antes de que una tragedia golpee la ciudad. De hecho, varios habitantes afirmaron haber visto su aspecto poco antes del devastador incendio que destruyó gran parte de Salem en 1914. Sea una simple coincidencia o una historia alimentada por siglos de miedo, Howard Street sigue siendo uno de los rincones más inquietantes de Salem, un lugar donde la línea entre la historia y la leyenda parece desvanecerse con cada paso. El cementerio central de Viena es uno de los más grandes de Europa y el lugar de descanso de figuras como Beethoven, Franz Schubert y Johannes Brahms y otros grandes compositores. A simple vista transmite calma, con amplias avenidas y monumentos imponentes, pero detrás de esa apariencia se esconde uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Viena sufrió intensos bombardeos que dejaron miles de víctimas y colapsaron hospitales, morgues y cementerios. Ante la magnitud de la tragedia, numerosas personas fueron enterradas en fosas comunes, muchas de ellas sin poder ser identificadas. Aún hoy, varias zonas del cementerio recuerdan a las víctimas anónimas de aquellos años de guerra. Sin embargo, el episodio más perturbador está relacionado con el cercano hospital Am Spielgut. Entre 1940 y 1945,
el régimen nazi ejecutó allí a cientos de niños y pacientes con discapacidades físicas o mentales como parte del programa de eutanasia Aquilon D4, una política destinada a eliminar a quienes eran considerados indeseables. Muchos fueron asesinados mediante sobredosis, desnutrición forzada o abandono deliberado. Lo más estremecedor es que tras la guerra se descubrió que los cerebros de muchas de estas víctimas habían sido conservados para investigaciones médicas sin el consentimiento de sus familias. Algunos permanecieron almacenados durante décadas antes de recibir finalmente un entierro digno y ser homenajeados en memoriales de Viena. Hoy el cementerio de Glasnevin es uno de los lugares históricos más importantes de Irlanda. Más de 1,5 millones de personas descansan entre sus senderos, incluidos presidentes, escritores y héroes nacionales. Pero durante el siglo XIX, cuando caía la noche, este lugar se convertía en el escenario de un negocio tan macabro como real. En aquella época, las facultades de medicina necesitaban cadáveres para enseñar anatomía. El problema era que la ley permitía utilizar muy pocos cuerpos. Así que surgió un mercado clandestino controlado por los llamados resucitadores o ladrones de cadáveres. Su trabajo consistía en esperar un entierro reciente, regresar de madrugada, abrir la tumba y extraer el cuerpo para venderlo a las escuelas de medicina por grandes sumas de dinero. La situación llegó a ser tan grave que las familias comenzaron a vigilar las tumbas de sus seres queridos durante varias noches seguidas. La administración del cementerio respondió levantando un alto muro perimetral, instalando torres de vigilancia y organizando patrullas con guardias armados y perros para impedir que los saqueadores actuaran bajo la oscuridad. Aunque este sistema redujo considerablemente los robos, el miedo nunca desapareció. Para muchas familias el verdadero descanso de un ser querido no dependía de haber sido enterrado, sino de lograr que nadie regresara a desenterrarlo. Cubierto por árboles centenarios, mausoleos de piedra y esculturas góticas devoradas por la vegetación, el cementerio de Highgate parece sacado de una novela de terror. Sin embargo, su episodio más oscuro no ocurrió hace siglos, sino en plena década de 1970, cuando Londres fue testigo de uno de los casos de histeria colectiva más extraños de toda su historia. Todo comenzó cuando varias personas aseguraron haber visto una figura alta de ojos rojos caminando entre las tumbas durante la noche. Los testimonios crecieron rápidamente y la prensa británica empezó a hablar del supuesto vampiro de Highgate. Lo que parecía una simple leyenda terminó desatando un auténtico caos. Decenas de curiosos y aficionados del ocultismo comenzaron a ingresar ilegalmente al cementerio, convencidos de que allí habitaba una criatura sobrenatural. La situación se salió de control. Los registros de la época documentaron tumbas profanadas, ataúdes abiertos, restos humanos manipulados, incluso cadáveres decapitados y colocados en posiciones de rituales dentro de algunos mausoleos. La policía tuvo que intervenir en repetidas ocasiones para frenar el vandalismo y proteger el lugar. Lo más insólito ocurrió durante la madrugada del 13 de marzo de 1970, cuando una multitud armada con crucifijos, estacas y agua bendita irrumpió en Highgate con la intención de cazar al supuesto vampiro. Nunca encontraron ninguna criatura, pero sí dejaron un rastro de destrucción que agravó el estado del cementerio. En pleno corazón de Edimburgo se encuentra Girfriðarkirkja, un cementerio que a simple vista parece otro antiguo camposanto escocés. Sin embargo, pocos imaginan que este lugar fue escenario de uno de los episodios más crueles de la historia religiosa de Escocia. En 1679, tras el levantamiento de los Covenanters, un movimiento que se oponía a las imposiciones religiosas de la corona británica, alrededor de 1,200 prisioneros fueron encerrados en un terreno junto al cementerio conocido como hoy Covenanters Prison. Sin refugio, expuestos al frío del invierno, al hambre y a las enfermedades, cientos murieron antes de recuperar la libertad. Todo ocurrió bajo órdenes de Sir George Mackenzie, un influyente abogado y político que, debido a la brutalidad con la que persiguió a los Covenanters, pasó a la historia con el apodo de El Sangriento Mackenzie. Lo más inquietante es que años después, Mackenzie fue enterrado en un imponente mausoleo dentro del mismo cementerio.
A finales del siglo XX comenzaron a multiplicarse los relatos de visitantes que aseguran sufrir arañazos, desmayos, golpes inexplicables o una intensa sensación de pánico al acercarse a su tumba. Algunos de estos incidentes incluso requieren asistencia médica durante recorridos turísticos, lo que convirtió el llamado poltergeist de Mackenzie en una de las leyendas paranormales más famosas del Reino Unido. Bajo las elegantes calles de París, donde millones de personas caminan cada año, existe un mundo oculto que alberga los restos de más de 6 millones de personas. Un laberinto de túneles de más de 300 kilómetros donde las paredes no están hechas de piedra, sino de incontables calaveras y huesos humanos cuidadosamente apilados. Pero este lugar no nació por una tradición macabra, fue la consecuencia de una auténtica crisis sanitaria. A finales del siglo XVIII, los cementerios de París estaban completamente saturados. El caso más grave era el cementerio de los Santos Inocentes. Durante siglos se habían enterrado miles de personas en fosas comunes. La situación llegó a un punto crítico cuando las lluvias y la descomposición provocaron el colapso de algunos muros subterráneos. Según los registros históricos, restos humanos y materia en descomposición terminaron invadiendo los sótanos de viviendas cercanas mientras el aire se volvía casi irrespirable y aumentaba el temor por las enfermedades. Ante la magnitud del problema en 1786, las autoridades de París ordenaron trasladar los restos a las antiguas canteras de piedras caliza situadas bajo la ciudad. Durante varios años, largas caravanas recorrían las calles por la noche transportando miles de huesos que luego eran organizados en interminables galerías subterráneas. Lo que comenzó como una medida de emergencia terminó convirtiéndose en uno de los osarios más grandes del planeta. Hoy las catatumbas de París reciben miles de visitantes cada año, quienes recorren pasillos donde cada cráneo pertenece a una persona real,